Señor Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo hoy te da la bienvenida, porque hay presencia que desciende del cielo ahora mismo a esta tu casa, a tu iglesia y a tu hogar hoy, porque desciende el Espíritu de Dios con paz. Y hoy el Señor te trae un mensaje, y así como estamos viendo a José, que representa la tipología del Mesías, el único y el verdadero, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, hoy veremos cómo muchas personas pueden interferir en la obra. Los hermanos de José, debido a los celos que sentían y estando en contra de los propósitos de Dios por su egoísmo, vendieron a José a los ismaelitas, lo negociaron por unas monedas, así como Judas negoció por unas monedas de plata a nuestro Señor Jesucristo y lo vendió. Y allí José fue esclavo. Y luego José en la casa de Potifar, quien lo compró, quien era su amo, José enfrenta tentaciones, injusticias y oposición, pero él permanece fiel ante Dios. Y hoy Dios Padre nos muestra la forma para que quieren y los que deseen superar el miedo, superar la esclavitud al pecado y superar la oposición al llamado y al propósito de Dios. Por eso hoy Dios nos va a entregar los códigos para vencer la oposición satánica y a través de la sangre de Cristo reconocer la presencia de Dios en cada circunstancia, transformando tu interior y creciendo. Y eso va a fortalecer tu identidad y va a disolver todos los miedos y la opresión. De esta forma vas a vivir en confianza bajo el propósito de la obra, un propósito veraz al practicar la oración y al grabar la palabra de Dios en tu corazón, para anclar la palabra de Dios en tus pensamientos, que es la verdad, porque el Verbo se hizo carne. Dios hoy te va a elevar por encima de las circunstancias y va a hacer que encuentres paz en medio de cualquier tormenta. Solo Dios puede. Y dile: Señor, estoy aquí para elevar mi paz. Quiero, Señor, dile, Espíritu Santo, que me aconsejes y me ayudes a enfrentar las tentaciones, que me ayudes a enfrentar los desafíos, pues la verdadera libertad y fortaleza se experimenta a través de la santidad. Y hoy le vas a decir: quiero estar en santidad, no quiero ser igual que ayer, y quiero crecer con el apoyo de mi iglesia, porque no estamos solos. Vas a cultivar tu fe, a cultivar una mentalidad resiliente ante la oposición. Enfócate en tu llamado y enfócate en tu propósito, porque Jehová trae paz. Y no importa lo que los demás digan, y no importa lo que quieran afectar en ti, no importa, porque Jesucristo está ahí. Él siempre está ahí para abrazarte. Él siempre está ahí para protegerte, porque la dirección viene de Jehová, quien te sostiene y te guía a una vida plena y significativa. Dile: Señor, hoy estoy preparada, hoy estoy preparado para estas horas, para vivificarme en el Espíritu Santo, para que tú seas mujer vivificada y para que tú, hombre, encuentres a través de la adoración y la alabanza paz. Dile a Él: vas a pedirle perdón. Vamos a pedirle perdón al Señor. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque te he fallado. Dile: habla, ¿y dónde estás? Háblale, cierra tus ojos y no te distraigas. No te salgas de la Shekinah. De ahí donde estás, dile: Señor, me arrodillo, arrodíllate y dile: Señor, estoy aquí para pedirte perdón. Quiero que me perdones, que no quiero ser igual.
la doctrina no es mía, sino la de aquel que me envió. El Espíritu Santo me salvó. Ora, dile lo que sientes, dile que te traiga paz. Y si no puedes más, llora y dile que te perdone, porque Él está ahí. El Señor Jesucristo está ahí. Él no te va a soltar. Dile, aquí estoy, yo te amo. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Dile que Dios te ama, porque hay poder en su sangre, porque Él te saca adelante. No estás sola. No estás solo. Hay paz en su casa. Con Él hay propósito. Con Él hay paz. Con Él hay transformación. Dile, Señor Jesucristo, estoy aquí. Quiero ser transformado. Quiero ser transformado. Él se llevó las enfermedades. Dile, toma mi enfermedad, dile. Siente su paz. El Señor, estoy aquí para decirte esto que me pasó. Señor Jesucristo, escúchame. Porque hay poder en su casa. Y el Espíritu de Dios, aquí estoy para hablarte, para decirte, para ser transformado. Dile, quiero un encuentro contigo, un encuentro verdadero, porque te amo, dile, y te necesito. Enséñame, oh Jehová, tu camino, porque caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Temor a Jehová. Ayúdame, porque tememos a ti, Jehová. Porque en tu corazón no hay miedo, solo hay paz y temor a Jehová. Abras los cielos, abras. Que se abran los cielos y llegue paz, una paz sobrenatural que se lleva tus cargas ahora mismo. Libérate de esa carga. Dile, Señor, quiero más esa carga. Quiero ser libre. Quiero ser libre de pecado. No quiero más. Quiero ser libre de pecado, dile, Padre. Quiero ser transformada, dile. No quiero ser igual. Santo Espíritu de Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, dile, para que tema tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque José nos muestra la tipología del Señor Jesucristo y su evolución desde Abraham, Isaac, Jacob y ahora José. Es que se batalla mucho por todo lado. Y entonces vemos también en las redes, porque se están moviendo muchas cosas en el mundo. Y ustedes lo deben percibir, no porque yo lo diga. Entonces José nos va a enseñar hoy
a entender que como hombres de Dios tenemos un propósito, pero tenemos que mantenernos firmes en el propósito y no permitir que nuestros brazos caigan. Miren que Moisés, cuando se le caían los brazos, el pueblo caía. Entonces, ¿qué tenían que venir? 2 personas a levantar los brazos de Moisés. Pero la pregunta es, ¿y por qué los brazos de Moisés se caían? Pues yo creo que no ven más de 48 horas, ¿no? 48 horas así uno se cansa, por más humano que sea. Entonces el pueblo de Israel, cuando Moisés caía en sus brazos, el pueblo caía la agricultura, caía la llovizna, no había sol, no había comida. Entonces tenían que colocar a 2 personas que le ayudasen a Moisés. Entre esos estaba Aarón, su hermano y su hermana. Y José le sucede lo mismo. José recibía las visiones del Señor Jesucristo. Recibió una visión que confirma el inicio de la tribulación y recibió una visión al final del reino milenial en el salón del trono o el juicio del trono blanco. Y hasta ahora eso de las 3 estrellas de la llegada del reino. Porque no es como los abuelos decían, es que en la iglesia dicen que ya viene la tribulación, bla, bla, y nunca viene nada. Pero es que ahora sí. Y el Señor Jesucristo nos está recordando, pilas, tenemos que estar en regla con Él, en santidad. Y hay hombres, pastores, miembros, mujeres trabajando la obra. Pero ahí está el enemigo también, dañando e intentando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer fieles a Dios, enfrentar las tentaciones, enfrentar las injusticias, enfrentar la oposición. Y hoy vas a aprender esos códigos de la presencia del Dios Padre Todopoderoso. Hoy vas a entender 4 códigos del que van a hacer que se transforme tu interior, que van a fortalecer tu identidad. Vas a disipar todos los miedos y vas a permanecer en confianza en el propósito que Dios te dio. Y tú conoces el propósito, yo no lo sé. Hoy vas a entender cómo enfrentar las tentaciones y los desafíos. Pues la única y verdadera libertad está en la palabra, en una mentalidad resiliente ante la oposición, enfocados en el propósito. Entonces la palabra de Dios dice, vamos a Génesis 39, dice la palabra, está José, de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía José, Jehová lo hacía prosperar de su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía Potifar a José. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan de que comía Potifar. La mujer de Potifar, la mujer de su amo, puso los ojos en José y dijo, véntete y duerme conmigo. Y él no quiso, y le dijo a la mujer de su amo, he aquí, mujer, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en su casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y José no escuchaba para acostarse con ella, para estar con ella. Aconteció un día que él estaba haciendo sus oficios y no había nadie en la casa. Ella lo asió por su ropa, lo agarró y le diciendo, duerme conmigo, te obligo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa y se soltó de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y él estaba y se había huido afuera, llamó a la casa y les habló a todos y dijeron, mirad, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. ¿Sí?
la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y en cuanto oyó la voz Potifar y yo grité, y en cuanto oyó el amo de José Potifar las palabras de su madre, de su mujer, que le hablaba diciendo: así me ha traído tu siervo, se encendió su furor y tomó ahora Potifar a José de la mano y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba cuidado José, porque todo lo hacía José. Porque Jehová estaba con José y él, lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Impresionante. Si tenemos una relación de pacto con Dios y el Señor Jesucristo, tendremos la victoria final. Pero habrá obstáculos que superar y oposiciones. Puede que siempre nuestras intenciones sean las más buenas, las más en Cristo Jesús. Hay quienes tienen posesiones demoníacas y hay demonios andantes. Y que buscan los demonios andantes o aquellos hombres y mujeres bajo influencia demoníaca convertirse en un obstáculo a los planes de Dios y a los hombres de Dios. Por eso, y se conviertan. Entonces dice que José en Génesis 39 fue llevado a Egipto. Potifar es el oficial del faraón, capitán de la guardia, varón de Egipto, y dice que él lo compró por 14 monedas de plata a los ismaelitas que eran comerciantes, que lo habían llevado allá. Potifar es un alto oficial, o sea, está el faraón, y el reino de Egipto en ese momento era el gobierno más fuerte de la tierra. Entonces el hombre más fuerte de la tierra era el faraón en ese momento. Y la mano derecha, al parecer, del faraón era Potifar. Y Potifar tenía a José. Entonces Potifar gobernaba los soldados y los imperios de guerra. Lo llamaban Sarís, jefe de la milicia. A Potifar, persona de confianza del faraón. Entonces Potifar es un egipcio con poder. Y José, usado como esclavo para él. Mas Jehová estaba con José. ¿Quién está con nosotros? Jehová. Jehová. Jehová el mismo. Y no importa dónde estemos, Jehová está con nosotros. Y fue varón próspero. Nosotros somos prósperos. Y lo declaramos. Y a pesar de que José vivió en un entorno hostil, en un pueblo que no conocía, en Egipto, desconocido y lejos de su familia, donde sus hermanos lo vendieron y lo iban a matar, él actuó con valentía y sabiduría. ¿Cuántos hermanos no venden a un hermano? Rochas por plata. Y dice la palabra de Dios que en los tiempos de tribulación el padre odiará al hijo, el hijo odiará al que recuerden que lo escucharon. Dice la palabra cuando estudiamos Apocalipsis. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Quién estaba? José, camellando, trabajando, siendo testimonio de Jehová, porque un hombre de Jehová es una persona de testimonio. Pero José tenía miedo. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo: velen a su hermano Juan. Y ellos se durmieron. Y mientras tanto el Señor Jesucristo estaba orando y decía que sudaba sangre. Sudaba sangre. No era miedo, era algo en el reino espiritual que ni siquiera podemos entender. Y así como sufrió José, nuestro Señor Jesucristo también. Porque eso es lo que entendí. ¿Y cómo venció nuestro Señor? Velando. Y le fallaron sus hermanos.
Entonces, ¿quién hay que velar solo? A Dios. ¿Por qué tendríamos que velar solos? Porque Si tenemos una comunidad de fe, ¿o no hay comunidad de fe? José estaba solo. Filipenses 4, de 6 a 7 dice: por nada estéis afanosos, sino que sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primer códice nos está diciendo: no, hija, hijo, no tengas miedo. Si te dice, no tengas miedo. Si pasas, no tengas miedo. Mira, no estés afanoso. Si Dios se ocupa de los pájaros, de los lirios, de su vestimenta, ¿cómo se va a preocupar de nosotros? Dice que la oración y el amor perfecto de Dios expulsan todo temor y miedo y nos brinda paz y una seguridad emocional. Por eso estamos tranquilos, porque Dios está cubriendo todo aspecto y Dios no miente y lo ha hecho. Aquí lo podemos testificar. Y si primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, porque yo tendría que temer, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vas a enfrentar el miedo hoy y vas a enfrentar todo porque Cristo está delante tuyo, porque tú le conoces, tú expresas palabra de Dios y vas a reemplazar todo pensamiento del enemigo de derrota en victoria. Porque todo lo que declaramos tiene poder, porque todo lo que atamos en el rey. Me dijo Génesis 39:3: José, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Usted no recuerda antes, cuando no estaba en el camino, que le tocaba luchar, se esforzaba, lo robaban, no salía adelante, tenía que estar bajo alguien que lo oprimía, estaba en yugo, en castigo, y hacía, hasta que conociste al Señor Jesucristo y te entregó la victoria? Y nos ha entregado de todo en victoria. Eso mismo le pasó a Potifar. A pesar de que era el segundo al mando, tenía descontrol en su hogar, en su casa. ¿Y quién vino a darle el orden? José. José le compartió el conocimiento de Jehová a Potifar. Y a eso donde nos llaman muchos a los que tengan relación con líderes: lleven el conocimiento de Jehová a los líderes, que le conozcan, para que se transformen y hagan las cosas bien. Y Potifar lo escuchaba a José. Pero un grande, un líder como Ciro, ¿por qué escucharía a un hombre de Dios? Él tiene su estudio preparado. ¿Por qué escucharía a un hombre de Dios? Lo escucharía porque el hombre de Dios tiene que ser testimonio. Y cuando él tiene testimonio, el líder escucha. ¿Pero por qué más lo escucharía? Porque del fruto que da el líder de su testimonio trae bendición. Entonces Potifar dejó otros dioses porque vio que Jehová actuaba a través de José. Entonces todos los líderes necesitan y deben tener su ministerio de oración. Sacerdotes que testifiquen, no quieren bien, y sí tendrán que escuchar las naciones. Los líderes necesitan del Espíritu Santo de Dios y tienen que renunciar a los pactos adquiridos del nuevo orden, porque si no lo hacen. Y si Potifar lo vio en la antigüedad, un líder, y Jehová lo prosperó y le demostró que sí se puede, solo tenemos que tomar la decisión. Dice en Salmo 1, 2 al 3: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Potifar prosperó por la relación de José, que era el árbol de vida,
Y aquí que nos está recordando, cuando la resurrección del Señor Jesucristo se activa el árbol de vida y empieza a descender, sucede lo mismo, hay agua de vida. Y dice, Génesis 39:4, así oyó José gracia en sus ojos. Y ahí es donde debemos decir en nuestro trabajo que Dios nos dé gracia. Gracia para el propósito de él. Y le servía a José. O sea que cuando Potifar reconoce a José, firma un contrato y le hizo mayordomo de su casa, ya no era esclavo. Porque él decía, Potifar entendió que José, que es bendición, no podía ser esclavo. Y lo nombró mayordomo de la casa. ¿Qué es el mayordomo? El que guarda las llaves de tu casa, el que tú te confías de lo que vas a hacer. Que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová, que estaba sobre todo lo que tenía en esa casa y en el campo. Entonces hay que decirle, Padre, te entrego casa y mi campo, para que extiendas la bendición tuya. Y mire que Potifar exaltó a Jehová y lo reconoció, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Ahí es donde vamos, hermoso semblante y bella presencia. Dios bendice. Usted viera esos, los judíos son de presencia, altos. La ascendencia del Señor Jesucristo hermosa. Ahí está. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos sobre José. Claro, como era. Y debido a la presencia y semblante de esta mujer, pero que ella le dijo, oye, tienes que dormir conmigo. Qué irrespetuosa mujer. Con Potifar, su esposo, y con él. O sea, el pecado llamando. El pecado llamando. Y le dijo no a la mujer. Y le dice y le reclama a José. Y le dice, ¿acaso yo cómo voy a ser tan capaz de la confianza de Potifar? Me ha entregado, de quitarme la esclavitud, poner un mayordomo, ahora acostarme con su mujer. Eso jamás. Y no, ni siquiera por la relación de amistad que tuviese con Potifar, sino de la responsabilidad con el Creador. Y Potifar es Sí. el faraón. Es la mano derecha del faraón. Y él no quiso, ¿sí? Y ahí es donde te dice el Señor, oye, siempre hay que cuidarnos alejados del pecado, de la tentación, porque tenemos que tener un temor reverente a Dios, consciente de que cometer tal maldad sería pecar contra nuestro Padre, demostrando José una identidad firme como hijo de Dios. Esta es la firmeza espiritual que Dios a través del Señor Jesucristo nos demostró y que nos dice que debemos tener nosotros a través de la fe. O sea, nosotros tenemos que ser no legalistas, debemos ser parados, o sea, firmes. O sea, yo no voy a pecar por pecar. ¿A son de qué? Así como dice, ¿a son de qué? ¿A son de qué? No, vamos a pararnos espiritualmente, ser fuertes. Usted no necesita de una mujer aparte de su esposa. ¿Se lo entregó Dios? ¿O la mujer necesita de su esposo? ¿Se lo entregó Dios? No. No hay que buscar fuera lo que no hay. Hay que negarnos al pecado. ¿Y cómo hacemos, segundo código, para mantenernos firmes? Siempre tenemos que estar en oración. Mire lo interesante, todos estos días 9 de la noche, porque se ha manifestado el Señor. Y eso nos ayuda a estar firmes, a mantenernos firmes, digno, fiel. La palabra fidelidad es clave. ¿Cómo obtenemos la victoria? Siendo fieles al de arriba, siendo fiel a la esposa, siendo fiel a la iglesia, a la familia. Si no somos fieles,
teniendo arrepentimiento genuino y dependencia constante del Espíritu Santo. Yo no me las puedo dar y querérmelas si no estoy pilas ahí en humildad con el Señor. Usted puede ser fuerte y para, sí, pero ante Dios usted tiene que ser humilde. Y manteniendo esa confianza sales en victoria con Hashem. Y miren, en Génesis 39:10 dice: y lo presionaba ella todos los días, y él no escuchaba a ella, porque todo el tiempo era que se acostara con ella. Imagínense ese estrés. Entonces, ¿él qué hacía? Apartarse. Esto también, ese estrés, ese mismo estrés del pecado del enemigo, que busca de cualquier forma. Sangre de Cristo tiene poder. El Señor Jesucristo fue tentado por el diablo allá en el desierto, y Él se paró. Nuestro Mesías se mantuvo firme, y Él nos dice a nosotros hoy: mantengámonos firmes, no vamos a caer en manos inescrupulosas como la esposa de Putifar. Hay que alejarse del pecado, ser gallina. Yo lo llamo, voy a ser gallina, voy a huir del pecado. Entonces nos toca ponernos los pantalones y ser como él, como José. José no se aprovechó de la situación. José demostró ser un buen hombre. Y aconteció que entró él un día a casa a hacer su oficio. Claro, él la evitaba, José evitaba a esa mujer, pero llegó el día y no estaban los guardias de seguridad de Potifar, solo estaba ella. Y él entró y de malas, que cayó en las trampas del enemigo. Ojo, mucho cuidado, porque el enemigo es puerco y coloca trampas por cualquier lado. Entonces toca estar en discernimiento y escucha. Y él estaba haciendo su trabajo. José entró a la casa a organizar las labores contables en los cuadernos de Putifar, y ella llegó y se le acercó. ¿Y cómo estaban los guardias? Y ella lo asió, lo agarró, se le echó encima. ¿Usted imagínese esa mujer encima de José? Para que le hiciera de todo. Le dijo: duerme conmigo, y agarró, y él se quitó, pues le arrancó toda la ropa. Y ella se quedó con la ropa de él en las manos, la evidencia. Y él huyó y salió. Nos dice que nosotros tenemos que huir del pecado. Huir de ir a una fiesta, huir de tomar trago, que huir del cigarrillo, que en una reunión esto, huir de las drogas, huir del alcohol, huir de las malas relaciones, huir de ver una película que no debe ver. Eso carga, todo eso va cargando espiritualmente. Entonces, si empezamos a huir de eso y a mantener una oración constante y un estudio profundo de la palabra, esa comunión va a hacer que nuestra voluntad renueve nuestra mente y no caigamos en tentación. Entonces, no caeremos en tentación. Y dice que cuando vio ella que él le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de la casa y ya perdí. Ya dijo: ahora no voy a. Y les habló diciendo: oye, mirad que me trajo este José hebreo, mi esposo, imagínense, para que venga y me haga daño y se burle de nosotros. Usted imagínese la ira de esos guardias egipcios. Yo creo que lo querían matar los guardias egipcios. Y miente ella y le dice: mire, él vino a mí para dormir y yo grité, y gracias a mis gritos pues no pudo hacer nada. Mentiras. Y no había nadie que testificara lo que sucedió. Y ella dice: y viendo yo que alzaba la voz y gritaba, dejó a mí su ropa. Ya se había quitado la ropa, imagínense. Mentirosa. Y hizo y puso la ropa allí para la llegada de Potifar. Entonces ella, en las mismas palabras, le dijo a Potifar: mira que el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José estas palabras de la mujer que le había dicho, se encendió en ira y furor. Imagínense que sintió Potifar: dolor. Fue engañado. Yo creo que hasta veía a José como un hijo, porque no tenía hijos. ¿Qué excepción sintió Potifar? Yo creo que le dolió más que
José hubiese hecho eso, que la esposa Miquea le pondría cuidado, porque se estaban jugando otras, más cosas importantes se estaban jugando. Parte del reino de Egipto. Y claro, envenenado, Potifar tomó a José de la mano y lo puso en la cárcel. Por lo menos no lo mató, porque la ley de ese tiempo en Egipto daba que la mujer fuera muerta y el hombre. Esa era la ley. ¿Y qué pasó? El Señor Jesucristo también fue víctima de calumnias, como José. ¿No vio esos fariseos como Caifás, como levantó falsos testimonios en el templo en contra del Señor Jesucristo? Y ponía a todos aquellos falsos a cachetear al Señor Jesucristo y a darle puños en la cara, porque se había declarado un hijo de Dios. ¿Un demonio saca otro demonio? ¿Acaso no sufrió lo mismo el Señor Jesucristo? ¿No le levantaron las calumnias y fue rechazado por su integridad? ¿Y cuántos hombres de Dios también sienten la oposición a esas respuestas esperables a un llamado que desafía sus valores? Inclusive hay hombres que desafían los ídolos del entorno. Aquí es donde Dios nos invita y nos da el código de mantener una perspectiva correcta, comprendiendo que la fidelidad a Dios siempre está por encima de la aprobación humana. Fiel. Nos está diciendo otra vez, fiel. La palabra de hoy es fidelidad. Vamos a tener resistencia junto con nuestro testimonio. Y eso hará cambios. Eso nos va a ayudar a desarrollar en nosotros mismos una resiliencia, porque no es fácil vivir en la calle, no es fácil trabajar afuera, no es fácil enfrentar los desafíos, no es fácil las personas, no es fácil el mundo, no es fácil manejar, no es fácil montarse en el Transmilenio, no es fácil viajar de sur a norte, no es fácil tener miedo e inseguridad. Pero si somos fieles, Él está protegiéndonos. Debemos tener resiliencia para reinterpretar esa oposición, no como un fracaso personal, sino como la oportunidad de crecer y de fortalecer nuestra fe, y para depender de Dios. Y dice la palabra de Dios, pero José estaba con Jehová, y Jehová estaba con José, y estaba en la cárcel, y Jehová le entendió la misericordia. Recordemos que José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron y lo entregaron como esclavo. Y dice que Jehová le dio gracia a José en la cárcel, y ahora el jefe de la cárcel nombra a José administrador. Ya no es preso, es administrador. Claro, como Potifar le dijo que había hecho crecer su tierra y su casa y que era un excelente administrador, entonces ahora le dijo, vas a administrar la cárcel y todo, y tomar las decisiones, y yo me voy a despreocupar. No necesitaba el jefe de la cárcel atender algo, porque todo lo hacía José. Y la cárcel prosperó. Entonces aquí hay una invitación de que los hijos de Dios, los que tienen propósito, hacen maravillas. Y no importa lo que suceda, hay victoria. O sea que no nos vamos a dejar oprimir, no nos vamos a dejar que nos digan, no vamos a dejar que el enemigo y sus fraguantes maquinaciones nos afecten, porque es que tenemos al Dios grande, al Dios todopoderoso. Entonces, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí si el Padre está con nosotros? Dile, ¿quién contra mí si el Padre está con nosotros? Y si estaba en una cárcel, estaba bendecido. ¿Quién contra mí si Jehová está conmigo? Y mire lo que pasa ahora en la cárcel. Imagínense lo que sentía José. Primero mis hermanos me venden, ahora hay quien, un esclavo, y ahora en la cárcel. No, imagínense. Pero él estaba firme. ¿Y qué desarrolló José? Las habilidades de los dones y virtudes. ¿Y qué le permitieron esos dones y virtudes? Llegar a la cúspide, a gobernar el imperio más grande de Egipto.
lo gobernó José, pero vamos a ver cómo. Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, contra el faraón. Y se enojó el faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en esa prisión. Pero de pronto ellos tuvieron un sueño. Y cada uno su propio sueño en una misma noche. Cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que ellos estaban muy tristes. Ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones acaso? Contadme el sueño ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y yo tomaba las uvas. ¿Por qué un viñedo y por qué oprimía de la copa del faraón estando en la cárcel? ¿Y por qué él tenía ese sueño? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y el copero realiza lo mismo. El copero le cuenta. Entonces José le dice: esta es una interpretación al copero. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de los 3 días se levantará Faraón su cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa al Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Significa que José le tradujo el sueño a través del Espíritu Santo. Le explicó el sueño. ¿Quién lo hizo? José. ¿Y por qué José sabía y tenía esa capacidad? ¿Qué tenía José que lo hacía diferente de entender los sueños y de darle esa respuesta tan exacta? Entonces le dice en Génesis 40 al copero, José le dice a él: acuérdate pues de mí cuando estés y tengas bien, y te ruego que uses conmigo de mi misericordia, y hagas mención de mí ante el faraón. José sabía: y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Tampoco he hecho aquí porque me pusieron, no tengo ni idea por qué me pusieron en la cárcel, le dice. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: oye, le dice el panadero ahora, ¿cómo lo interpretó? También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelería para el faraón. Y las aves venían y comían del castillo sobre mi cabeza. Entonces José le traduce el sueño y le dice: esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo del 3er día quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, te va a degollar, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Y así pasó el 3er día del cumpleaños del faraón. El rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó su cabeza de jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio esta copa en la mano del faraón. José, el jefe de los coperos, no se acordó el jefe de los coperos de José y lo olvidó. O sea, no le cumplió, imagínense, sino que lo olvidó.
¿Qué significa todo esto? ¿Y qué nos dice? El último códice nos está dando el Señor hoy. No importa dónde el hombre de Dios se encuentre, Dios prepara el propósito. ¿Qué sucede? Que a veces no podemos ver más allá porque no tenemos la altura de Él. Entonces no entendemos qué es lo que está pasando. Solo lo entendemos cuando o recibimos la bendición así de repente, decimos yo esperaba esto y ¿qué pasó? O cuando sucede algo de prueba, que es la que mejor no tener. Y ahí es donde le dice Dios, oye, tú tienes fidelidad, primer códice, ya eres fiel, mantienes esa comunión, y ahora ¿qué tienes? Si eres fiel, una comunión, la relación, ahora viene tu producido, los dones y virtudes del Espíritu Santo. Entonces aquí usted se va a imaginar escuchar la voz de Dios en medio del ruido y la confusión de la vida diaria. ¿Quién le va a dar eso? Dios. Y usted va a empezar a tomar decisiones con paz y certeza, porque Dios le dio el espíritu de discernimiento, porque usted tiene la voluntad de Dios. Y así como José recibió el don de interpretar sueños, usted hoy le va a decir, Señor, deme el don de hablar en lenguas, deme el don de interpretar las lenguas, deme el don de transmitir, de interpretar los sueños que me das. Porque yo sé que usted sueña muchísimo, todos soñamos, y a veces no entendemos los sueños, y a veces los sueños vienen de Dios, pero no los entendemos, no los sabemos manifestar. A veces son sueños de nuestro subconsciente, de una película que vi antes de dormirme y me sueño con la película. Y a veces hay sueños que vienen del enemigo, como pesadillas, para torturar en la noche. Y aquí Dios te está diciendo, toma el regalo del discernimiento para que las pesadillas acaben. Y vas a recibir el discernimiento espiritual para entender los sueños como José. Esto no es reservado para pocos. Todos tenemos el derecho. Y hay una invitación abierta que Dios tiene para que tú recibas los dones. Y no importa si el camino. Entonces, ¿por qué José interpreta los sueños? ¿Cuál era el motivo de que José estuviera en la cárcel? Para salvar al pueblo de Israel. Porque Dios es Trinidad, maneja el pasado, el presente y el futuro. Y Dios vio que 500 años después, en una de las vertientes de tiempo, desaparecería el pueblo de Israel. Y Dios que dijo, no puedo. ¿Quién va a hacer el propósito? Y dijo José. ¿Y por qué no escogió a Benjamín o a Rubén el primogénito o el de la mitad? Fue el onceavo. 2 estrellas y una tercera, 13ª que escuchan. Discernimiento, hay fe. Entonces tenía que llegar José a la cárcel para encontrarse con ellos. ¿Por qué? Porque iba a tener la oportunidad de, con su don, discernir los sueños del copero y del panadero, para que después pudiese discernir los sueños del faraón, que iban a atormentar al faraón por siempre. Y al ganarle a los brujos y hechiceros de Egipto, José demostraba que Dios Jehová es más poderoso, y ahí es cuando lo nombran el segundo al mando de Egipto. Y cuando él es segundo al mando de Egipto, hace que Egipto también viva, porque Egipto iba a acabarse. Y creó un sistema de almacenamiento, matemática, capacidad, inteligencia, espíritu de ciencia y sabiduría. Y cuando hubo una hambruna en la tierra y soplaban los vientos y no había agua, José salvó a Egipto y a Israel. Pero para que pudiese tener ese contacto con el copero, necesitaba que pasara todo eso. O sea que fue usada hasta la esposa de Potifar. Todo tiene un sentido.
Esto nos enseña hoy que hay un llamamiento y que hay que saberlos mover en el llamamiento. Y que cuando vengan los tiempos de opresión, de persecución, estar preparados. Porque esto es totalmente diferente. Ganamos arriba muchísimo, pero aquí hay que trabajar. Y no hay que mentir, hay que mostrar las cosas como son. Hacer el trabajo de Dios cuesta, pero gana mucho. Suena un poquito fuerte. Hacer el trabajo de Dios cuesta, pero se gana mucho. Y el mejor trabajo es este. Por eso dile, Señor, dame las virtudes y los dones del Espíritu Santo. Dame el entendimiento de sueños, como se lo diste a José, para entender y discernir los sueños tuyos de los míos y de las pesadillas del enemigo. Dame el entendimiento para comprender los misterios de la fe y creer firmemente en ti. Dame ese espíritu de consejo para tener la capacidad de discernir y seguir la voluntad de Dios en decisiones difíciles o en las pruebas, para enfrentar las dificultades y defender mi fe. Dame el espíritu de ciencia para entender todas estas cosas que están fuera de mis alturas, para tener una relación con Dios y evitar cometer errores. Dame el espíritu para sanar, como lo hacía Pedro, que sanaba con su sombra. Dame el espíritu de piedad, el don de la piedad, para tener misericordia. Y el espíritu de temor a Dios, que es el más importante, porque solo temo a Jehová. Solo temo a Jehová, solo temo a Shaddai, solo temo a Gibor, no temo a nadie en el mundo, solo a Él. Señor, tú eres mi fortaleza. Padre Santo, tú llenas mi caminar. Y entiendo que tu derramamiento del Espíritu Santo se da en nuestro tiempo, se da ahora, y lo recibimos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a ídolos muchos, dinero, cosas que no son de Dios. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Esto quiere decir que todos aquellos que están hablando en contra de Cristo desconocen los dones y las virtudes que acabamos de pedir. Dios nos llama a través del Espíritu y llegamos al Padre solo por la sangre de Cristo. Debemos recordar el compromiso que tenemos con Dios Padre, no alejándonos, manteniéndonos firmes, no permitiendo que el enemigo nos afecte, porque buscaremos el Espíritu Santo con fe y humildad y Él nos guiará y nos torna esos dones espirituales, como el de hablar en lenguas. Dile, quiero hablar en lenguas, quiero hablar en lenguas, porque este es el tiempo. Y como dice su palabra en Joel 2:28, y derramará su espíritu sobre toda carne. Recibo de tu espíritu, dile. Derramará su espíritu sobre toda carne, y los hijos e hijas profetizarán, soñarán